Vamos ahora a tener una lectura de la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 10, dice: no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Hasta aquí la lectura, y tenía en el corazón compartir una palabra que esté en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es justamente de ahí, y luego vamos a cotejarla con otras palabras del Antiguo Testamento, preciosa por cierto, porque siempre la palabra es rica en enseñanzas, ¿no? Y en este capítulo de Tito que hemos leído, tenemos esta palabra acá que dice no defraudando, y es una palabra que significa no engañar, no estafar, encontrar a alguien que una cosa es menos buena, menos importante o menos interesante de lo que se esperaba. Eso es defraudar, cuando alguien tiene expectativas en algo y cuando llega a la realidad es menos. Pero ciertamente que la palabra de Dios para nosotros debe ser más buena cada vez que la leemos, más importante y más interesante, ¿no? De lo que hasta aquí hemos aprendido o entendido, para que de esta forma podamos dejar de defraudar. Y también esta preciosa palabra que tenemos acá, que el apóstol utiliza, que dice: para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Un adorno para poder embellecer, para poder resaltar, para poder adornar, como la palabra lo dice, ¿no? Detallar. Estos días estuvo modificando un poco el living de casa, y bueno, lo que es la decoración interna requiere a veces de buen gusto, de buen criterio. Y bueno, Florencia, que era la encargada, decía: ¿cómo queda este florero acá? ¿Cómo queda esta maceta? Y corría a los sofás y probaba y movió los pianos, todo, porque hay pianos en casa. Y todo para que quede bien y que quede adornado y lindo, ¿no? Y pensaba, a veces pocas cosas, como una simple flor o un cuadro o un detalle, puede adornar algo que es lo más importante que está en ese lugar. Pero acá adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo implica de parte nuestra también todo un testimonio, de parte de los viejos, como dice acá la palabra, de las hermanas mayores, de las mujeres jóvenes, de los mancebos, también de los siervos. Es para todos. Todos a su debida edad pueden adornar esta doctrina que nos trajo salvación. Esta gracia, la cual aprendemos a través de la palabra de Dios, que nos enseña, y lo primero que nos enseña
porque es buena, porque es importante y porque es muy interesante, es que trae salvación, primeramente, a todos los hombres, y luego nos enseña dos cosas. Nos dice en el versículo número 12, enseñándonos. La enseñanza es algo que está en la palabra de Dios al leerla, pero también hay hermanos que poseen los dones que el Espíritu Santo reparte, cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese es el fin, que pueda ser glorificado el nombre de Dios por Jesucristo al ser enseñados. Y esta palabra que sigue acá en el versículo 12, y luego vamos a ver los ejemplos, pero renunciando a dos cosas, a la impiedad y a los deseos mundanos, y también enseña esta gracia a vivir, algo que quizás nos parece muy difícil, pero enseña a vivir también en este mundo, en este siglo, templada, justa y piamente. Y lo tercero que enseña esta gracia es a esperar. Entonces, queridos, cuando hablamos de estas palabras enseñándonos, también el Señor, antes de ascender a los cielos, dijo a sus discípulos que no solamente que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, sino que les dijo que los doctrinen, que los transmitan la doctrina y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también enseñándoles, eso, enseñar, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la enseñanza de la palabra es tan importante. De lo contrario, se podría hablar muchas cosas que vengan a la imaginación del hombre, se podrá buscar medios de enseñar cosas manuales como coser a crochet o hacer manualidades con florcitas, pero lo que hay que enseñar, conforme a lo que Dios suministra, es la palabra de Dios. Eso es lo que hay que enseñar. A enseñar a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se imaginen al Señor Jesús diciendo, bueno, vamos ahora a hacer un locro para que venga la gente y ponemos un cartel y entonces ahí hacemos un precio bajo y viene la gente? O vamos a hacer choripán y vamos a invitarles y les regalamos el choripán. No, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amplio es todo lo que el Señor mandó y amplio es también todo lo que se debe enseñar conforme lo enseña la palabra de Dios. Entonces, ahora, esto ha de producir, si lo hacemos sin ese engaño, sin esa forma de defraudar y haciéndolo, resaltando la palabra, la importancia que tiene y lo interesante que es, porque queridos, lo nombramos ya, pero es muy importante el hecho de que trae salvación para el pecador. No estamos hablando acá de una salvación temporal, sino que es una salvación eterna, y la cual cada persona
se debe asegurar de que es salvada por Cristo, porque Él murió en la cruz con ese fin, para salvarle. La gracia trae salvación y vida eterna. Y luego enseña a los cristianos a renunciar, enseña a los cristianos a vivir en este mundo y enseña a esperar. Si me falta alguna de estas cosas, bueno, pedirle al Señor que me ayude a renunciar, que me ayude a vivir como Él demanda y también a poder esperar. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo número 17, y ya les digo la página correcta, 208 del Antiguo Testamento. Y llegando a esta escritura, la verdad que es conocida, pero me gustó mucho porque me vi muy reflejado y me fue de gran ayuda a mí. Y supongo y creo que también ha de ser para los hermanos, porque todos estamos en este camino de fe. Dice el versículo 14 de Deuteronomio 17. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres, y habitares en ella y dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores. Sin duda pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Y esto primero vamos a hacer una salvedad para aquellos que no saben. Antes no había rey en Israel y Dios hablaba a través de Moisés todos los mandatos, pero el día que entraran a la tierra prometida, Dios ya sabía que iban a pedir rey, alguien que esté, porque ellos miraban a las demás naciones y tenían rey, y entonces ellos decían, nosotros también queremos un rey. Bueno, y acá Dios ya sabe esto y le dice, el día que pase eso, Jehová lo va a escoger. Y no tiene que ser un extranjero, ni tiene que ser uno que sea tu hermano. Empero, en el versículo número 16 al 17, vamos a ver lo que hablábamos de la gracia, que ayuda a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Porque dice, empero que no se aumente caballos, ni haga volver el pueblo a Egipto para acrecentar caballos, ¿no? Algo que quizás en aquel entonces era de mucho poder tener un ejército, por ejemplo, de caballos, poder movilizarse, poder salir a la guerra, poder hacer todo lo que implica el transporte para comerciar. Los caballos, herramienta muy necesaria, y lo primero que Dios le dice que no vuelva a Egipto, que no vaya allá para acrecentar caballos. Y porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino, de donde los había sacado. Procurar no volver a Egipto implicaba echar a perder todo. Y Jehová les dijo, no procuréis más volver por este camino. Volver al mundo sería. Egipto es figura del mundo, con todo lo que ofrece. En este caso eran caballos, pero hay más cosas que ambicionaban, que querían y que deseaban, que habían dejado atrás. Y dice el versículo 17, ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe.
Y al respecto pensaba en el caso de Salomón, que pasó esto siendo rey, que las mujeres desviaron su corazón. Y también me acordaba cuando estuvimos estudiando cómo Satanás no tentó a Adán, tentó a la mujer. Y la mujer le ofrece al marido. El poder de la mujer, ¿no? Con sus palabras, con sus modos, con su dialéctica, con su amor o su estrategia, que puede ser para conseguir un objetivo, puede también desviar el corazón de un rey, y el Señor ya lo dice acá. Y también no estamos exentos de todo lo que enseña la palabra de la mujer, que es del mundo, que halaga con sus palabras, que endulza el oído de los cristianos, que, bueno, sería largo por decir, pero tiene gran poder e influencia. Y desvía el corazón que ha sido, podemos decir, encaminado hacia un lugar y puede ser corrompido y corrido hacia otro. Y dice acá, ni oro ni plata acrecentará para sí en gran copia. También estas cosas, estos materiales tan deseados por todos los hombres a través de la historia, el oro, la plata, pueden hacer que sean para nosotros deseos y generen deseos mundanos, ¿no? Como decíamos en Tito, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, el ambicionar tener y perder de vista lo que la gracia nos quiere enseñar, a poder vivir y a poder esperar. Pero estos versículos número 18 al 20 encontré una riqueza para mí, porque no sé si lo escuché alguna vez, pero me llegó mucho al corazón, porque aparte de renunciar a todo esto que llama tanto la atención y atrae, porque si Satanás tentó al Señor Jesús con estas cosas, con los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró todo el mundo los reinos y sus glorias. Y nosotros que no somos el Hijo de Dios y que no estuvimos 40 días en ayuno y en oración, somos tentados a propuestas, a decir, voy a salir de esta situación porque se me ofrece esto que es mejor y que puedo ganar más dinero, puedo ganar más plata, más oro. No significa que estemos tampoco en las penurias, ¿no? Pero entendamos el sentido de lo que puede desviar nuestro corazón. Acá, miren cómo dice en Deuteronomio 9, dando vuelta a la página. Tengo muy poco tiempo, pero con la ayuda del Señor, que nos quede. Dice Deuteronomio 8, versículo número 11 en adelante, para ampliar un poco el pensamiento. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. Y volviendo entonces acá, tenemos en el versículo 18, y será que cuando se asentare sobre el solio de su reino, cuando se sentare este rey en su trono, ha de escribir para sí un libro
un traslado de esta ley. Del original, de delante de los levitas, sacerdotes levitas. Y original quiere decir, queridos, que viene del origen, que viene de un nacimiento, que viene de una fuente. Tiene una etimología la palabra muy preciosa, pero en síntesis tenían que copiar ellos mismos, hacer un traslado de la copia que tenían de Moisés, tenía que escribirla el rey, delante de los sacerdotes levitas que estaban encargados de esto. Y dice acá, versículo 19, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Qué precioso poder nosotros cantar ese himno, el 334, que dice, ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Y pensaba al respecto, ¿dónde está la Biblia mía? ¿Dónde la tengo? Si la tengo, ¿la valoro como un tesoro precioso? ¿Busco en ella lo que me puede ayudar? ¿La puedo leer todos los días de mi vida? ¿Hago el tiempo para leerla? A veces estamos tan ansiosos de preparar el alimento para los demás, y decía el predicador Spurgeon, que muchos elaboran los panes para los demás y se mueren de hambre, porque estoy pensando en dar, y yo me alimento de esta palabra. Acá es algo personal, ¿no? La tendrá consigo, porque es algo que Dios nos dio, es del original, porque son de parte del Señor Jesús, las palabras que están escritas en el Nuevo Testamento, directamente de la fuente. Y leerlo todos los días, qué privilegio, porque es allí, en ese continuo leer y en oración, poder tomarse esas pausas y decir, ¿qué me quiso decir acá el Señor? Señor, hay una palabra acá que me quieras dar, y poder friccionar mi alma, mi espíritu con la palabra, y poder encontrar ese deleite que encontró el salmista cuando escribió el Salmo 119, ese deleite que para él resultaba más dulce que la miel, las palabras del Señor. Luego tenemos 4 paras que están acá. Lo tendrá consigo, lo leerá todos los días de su vida. Y podríamos abundar en textos también de cómo dice el Apocalipsis, ¿no? Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía. Pero qué importante leer y pedirle al Señor la comprensión en la lectura, que nos ilumine. Y dice acá lo primero, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Así le fue también a esta nación, ¿no? Porque todos los reyes que se nombran, tanto de Israel como de Judá, mayormente los de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová, los de Judá tuvieron más temor, pero todo tiene consecuencias. Y esta palabra que tenemos nosotros también es para que aprendamos a temer, aprender eso, y lo debemos recibir a través de la enseñanza, como decíamos, la enseñanza que se ministra, la enseñanza que hace que esta palabra escrita hace tanto tiempo sea vigente, la enseñanza que ayuda a temer a Jehová
nuestro Dios, tanto en los niños de clase cuna como hasta los mayores. Todos necesitamos aprender a temer al Señor. Era una oración que hacía el salmista y que decía: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las gentes que son no más que hombres. Cuando el Señor pone el temor, ¿no? A través de leer la palabra. A veces tenemos miedo a lo que puede decir tal o cual persona, pero qué lindo cuando es directo, de que puedo experimentar al leer, que el Señor me puede enseñar. Y si bien también dice, y serán todos enseñados del Señor o de Jehová, también está la iglesia, que enseña y que ministra la palabra para que todos podamos ser edificados y enseñados. Aprender a temer a Jehová. Sería bueno preguntarnos, ¿no? Me preguntaba yo, ¿tengo temor del Señor? Segundo, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos. Bueno, guardar en el corazón y poder guardar, como decía el Señor, que la gente se le acercaban y le decían: acá está tu mamá y tus hermanos. Y el Señor decía: mis hermanos y mi madre son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y guardar esta palabra, les invito a que después puedan leer el Salmo 119, todas las veces que dice guardar. Enséñame a guardar tus estatutos. Y luego el otro es para ponerlos por obra. Son, como cuando se dice que de memoria una frase, frases hechas, o la liturgia solamente, o solamente saber el dogma, ¿se dice así? Los dogmas, los reglamentos, las normas, estatutos, saberlos al pie de la letra. Pero acá viene una parte que ya es más invasiva hacia nuestra persona, porque la Biblia es para ponerla por obra, como se oraba hoy, dos hermanas oraron. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque de esta forma, poniendo por obra la palabra, que tanto me cuesta, porque cuesta, con la ayuda del Señor se puede, he de ser bienaventurado en el hecho. Y antes de poner por obra, tengo que poner por obra el renunciar a los deseos mundanos, a dejar Egipto con los caballos, con las mujeres, con el oro, con la plata, con todo lo que implica esas figuras. Y ahora sí poder poner por obra esto, que no es una palabra muerta. El próximo es en el versículo 20, que dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Qué lindo, ¿no? Un rey que es hermano y que sabe dónde tiene que estar. Y el corazón nuestro que se eleva, apenas nos dan una palmada, un aplauso, una felicitación o cualquier cosa que hagamos, tenemos que tener cuidado, tengo que tener cuidado para no creérmela. En Romanos dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza. Y en Gálatas dice: si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y estos son los engaños, los defraudes que me produzco yo mismo en mi corazón. Y porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Y así podríamos dar muchos textos, pero todas estas cosas, estos y apartarse del original,
es lo que el diablo procura siempre. Va a procurar que no aprendamos a temer a Dios, va a procurar que no guardemos su palabra, va a procurar que no lo pongamos por obra y va a procurar que sí se eleve nuestro corazón. ¿Comprendemos esto? Lo que desea el diablo y nosotros somos engañados. Y terminando diciendo, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Queridos, mientras que hacemos estas cosas, tenemos esta promesa de prolongar nuestros días, pero mientras que se prolongan nuestros días, esperar la venida del Señor, esperando aquella esperanza bienaventurada, predicando la palabra, dándola y poder decir que yo la pude, con la ayuda del Señor, experimentar, ¿no? No poner carga sobre los demás y poder llegar a este fin. Y se prolongue sus días en su reino, ¿no? Y es el reino del Señor, es el reino celestial, es el reino de los cielos. Y poder tener este privilegio de poder formar parte de una iglesia la cual el Señor compró, la cual el Señor ganó con su sangre y nos redimió. Y entre tanto, poder tener estas bienaventuranzas de poder contar con la palabra. Dos cosas que el Señor mandó, ¿no? El bautismo y la cena del Señor, como vamos a participar ahora. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude para que podamos leer su palabra cada día, meditarla, guardarla, ponerla por obra y que no se eleve nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga.